Acompáñenme, hermano, por favor, a esta parte que nos toca ver hoy, que es Génesis 48. Génesis 48 es
Es un pasaje largo que vamos a estar viendo esta mañana porque son capítulos 48, 49 y 50. Entonces, hermanos, vamos a ver estos pasajes y vamos a ver esta parte, como dicen, todo inicio tiene un final. Y esta mañana vamos a ver el final de un libro, pero el inicio de una historia. El inicio de un plan que se va a ir cumpliendo perfectamente, pero también el inicio de algo que nosotros somos considerados como pueblo del Señor. Entonces, hermanos, toda esta parte y todo esto que hemos visto de Génesis, hemos visto a un Dios perfecto, a un Dios glorioso, a un Dios poderoso, piadoso, pero también justo. No deja pasar el pecado. Es claro con sus hijos, incluso con los grandes patriarcas que hemos estado viendo, fue justo con ellos. Lo que hacían, recibían. Pero vemos los desenlaces de un Abraham, de un Isaac, y hoy vamos a ver el de Jacob, como siendo hombres fieles al Señor, perfectos en el Señor, con sus defectos, pero perfectos en el Señor. Y si lo enlazamos con el capítulo anterior que estuvimos viendo, con el capítulo 47, recordemos cómo termina, cómo bajó de la tierra prometida el pueblo, baja a Egipto por la situación de hambruna que estaba existiendo. Pero recordemos, hermanos, cómo Jacob había sentido que perdió a José. Y José apareció. José regresa. Y no solo eso, José lo salva. Y José, dentro de toda esa bendición que Dios le da, está siendo bendecido Faraón. Y recordemos cómo termina el capítulo 47. Todo fue adquirido por Faraón. Todo, hasta la misma gente. Recordemos cómo terminó el capítulo. Que dijeron: ¿cómo vas a permitir que nos muramos? Mejor tómanos, pero danos de comer. Y fueron todas las cosas dadas a Faraón. Y José las puso a pies de Faraón. Hermanos, vamos a ver cómo Faraón se adueña de todo esto. Y más adelante va a haber consecuencias. Vamos a ver a un pueblo esclavizado. Pero esta es otra historia. Pero en esto, al final del capítulo 47, vemos cómo Jacob le dice a su hijo: tú entiérrame en la tierra de mi parentela. Porque Jacob había entendido que él tenía que estar en la tierra prometida. Jacob había recibido el llamado de Dios diciendo: baja para que tu pueblo viva y yo te regresaré a tu tierra. Jacob había entendido que el que te regresaré ya no iba a ser en vida, pero él tenía que regresar. Y hermanos, este libro que hoy vamos a ver, 48 al 50, vemos cómo termina un libro de Génesis. Pero recién comienza la historia perfecta de la redención del hombre. Amén. Hermanos, de esto se trata la Biblia, de un plan de redención donde hemos visto durante un año ni siquiera una pequeña porción, hermanos, porque vamos a ver cómo Jacob bendice a sus 12 hijos. Jacob no estaba pensando en las tribus, ni en lo que iba a ser Israel, él sabía que Dios había prometido que ellos iban a ser padres de grandes naciones, pero él no sabía qué iba a pasar. Él solo, ahorita vamos a ver cómo bendice a sus hijos. Él no sabía estos años de esclavitud y cómo después Moisés los iba a salvar y cómo estas tribus iban a rebelarse, iban a ser idólatras, y luego después al final Jacob no sabía. Pero durante un año hemos estudiado tan solo Dios diciéndonos: yo hice esta creación. Hice la mayor creación de mi creación es el hombre, el cual pecó, y aún así le estoy dando un plan de redención que era para los hombres, y después se fue a una familia, y después se fue específicamente y se cumplió en Jesús. Y Jesús aparece hoy, y Jesús aparece todo el tiempo, y Jesús apareció en toda nuestra vida. Por eso hoy termina Génesis, pero está iniciando la historia perfecta del plan de redención. Y así se llama, hermanos, el tema de esta mañana: la historia perfecta.
la historia perfecta. Y es una porción muy grande. No voy a leer toda, hermano. Lo invito a que su casa se dé la oportunidad de leer estos 3 capítulos completos. Voy a ir leyendo porciones, pero antes de entrar, vamos a orar. Es importante orar, porque en oración estamos cerca de Dios. Padre, que esta mañana el Espíritu sea el que obre nuestras vidas. Ayúdanos a entender el mensaje que tienes para nosotros, para vivirlo, para practicarlo y para recordarnos que dependemos de ti. Que los hermanos hoy aquí pongan atención a tu palabra, no al hombre, a tu palabra, y que el mensaje que yo predico, Padre, sea el tuyo. Gracias te doy por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, hemos visto en este libro cómo termina Abraham, Isaac y Jacob, y entendieron algo estas personas. Estos 3 grandes padres de la patria entendieron que la única manera de que iban a poder ser bueno ante los ojos de Dios era dejarse guiar por el Dios. Lo intentaron en sus fuerzas y hemos estudiado todo eso. ¿Qué pasó cuando Abraham, Isaac y Jacob querían hacerlo en sus fuerzas? Fallaron. Entonces, hermanos, ahora ellos entendieron que fueron grandes y nosotros hemos entendido que son grandes porque su vida se guió cuando obedecieron a Dios. Por eso son los grandes padres de la patria, porque hasta ahorita le estoy diciendo, a Abraham le fue prometida grandes naciones y solamente tuvo a Isaac. Tuvo otros hijos, pero originalmente nada más, donde empezó el plan con él fue con Isaac. ¿Dónde está la grande nación? Oye, ahora tú, Isaac, Jacob empieza a ver algo un poquito más grande, son 12 hijos, y uno, su primogénito, se involucra sexualmente con una de sus concubinas. Sus 2, Simeón y Leví, ¿qué hacen? Asesinan a todo un pueblo porque dañaron a su hermana. Y le puedo seguir, hermano, pero esa es la descendencia que le están dando a esta familia. Y vamos a ver a fondo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo esto que yo le estoy diciendo no importa, porque el plan de Dios es infalible. El plan de Dios es infalible. Cualquier cosa que esté pasando por su vida, cualquier cosa que esté, el plan de Dios nunca va a fallar. Nunca. Su muerte puede ser la cúspide del plan en su vida. Decía la hermana ahorita que su hijo dijo, mejor me conviene estar con Dios, pero algo quiere de mí aquí. ¿Qué quiere de mí? El plan de Dios nunca falla. El plan de Dios es seguro, es cierto, es completo, hermanos. Así que el plan, porque el plan de Dios es suficiente, tú debes confiar en Él totalmente. Porque el plan de Dios es suficiente, tú debes confiar en Él totalmente. Y hermanos, número 1, porque Él nos adoptó totalmente. Sí, hermanos, nosotros somos adopción de Dios por medio de Jesucristo para que seamos llamados hijos de Dios. Así que le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene hijos, ¿no daría algo por sus hijos? Dios nos ha dado todo porque somos hijos de Dios. Y voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 48. Dice así: sucedió después de estas cosas. ¿Qué cosas sucedieron? Después de que Jacob hizo prometer a José que lo iba a ir cuando muriera a enterrar a la tierra de su parentela. Entonces dice, sucedieron estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se les hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo Josué viene a ti. Entonces, fíjense el estado de salud de Israel. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Una persona que realmente estaba enferma, físicamente hablando. Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te haré multitudes y te pondré por estirpe de naciones y daré en tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Sí, José está diciendo a ese niño que vendieron, que los hermanos lo querían matar. Ahora ese niño está diciendo: Dios
me ha bendecido. Es muy bonito escuchar a José, el segundo de Faraón, pero no nos queremos acordar del José que fue aventado en una olla, tomado y vendido por sus hermanos, esclavizado. Ese fue el José. Nos gusta ver el José de Faraón, porque así somos en nuestra vida. Nos gusta ser el segundo de Faraón, ver las bendiciones de Dios, pero no nos gusta ver el otro caminito que llevó a José. ¿Qué era ese caminito, hermano? Y no se trata de sufrir, se trata de que entendiera José que su vida era para el servicio de Dios. Y José lo entendió perfectamente, porque al final del capítulo 50 va a haber un versículo, hermanos, que lo voy a leer después, que es la clave de esto. Dice: y ahora tus dos hijos, le está diciendo Jacob a José, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese aquí a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Y por qué es importante este pasaje, hermanos? Vamos a entender algo y quiero que regresen conmigo al capítulo 41. Al capítulo 41. ¿Por qué Jacob quería adoptar a sus nietos? Y voy a dar esta aclaración de que una adopción en el pueblo hebreo, hermanos, una cosa era que fueran nietos de Jacob. Manasés y Efraín eran nietos de Jacob. Solamente los hijos de Jacob podían heredar directamente las cosas de Jacob. Sus nietos no. Los nietos tenían que recibir la herencia de su padre José. Y si recordamos, hermanos, si hacemos un poquito de historia, recordemos que en las tribus, tribu de Efraín, tribu de Manasés, a ver qué está pasando si ellos no son hijos de Jacob. Por eso aquí menciona y dice que van a ser adoptados. Pero ¿por qué tienen que ser adoptados? ¿O por qué hace tanto énfasis en que tienen que adoptarlos? Y hermano, ahí es donde esta mañana le invito a que levante esas orejitas y abra su corazón. Porque este capítulo en Génesis, hermanos, le están diciendo que le están abriendo la puerta incluso a los que no son hijos naturales del mismo Jacob. ¿Le suena quiénes son esos hijos que no somos naturales, hermano? Fíjese lo que dice capítulo 41, versículo 45. Dice así: y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Paneah. Faraón le cambió el nombre. Le quita ese distintivo a José de que es judío, de que es de este pueblo hebreo. Le quita y le pone un nuevo nombre. Le pone un nombre egipcio, porque es el segundo al mando de Faraón. Y luego dice: y le dio por mujer a Asenath, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y lo vemos, y cuando lo estudiamos fue algo pasajero. No, hermanos, José está casado con una egipcia. Y no con cualquier egipcia, con la hija de un sacerdote. Y vámonos para atrás. ¿Qué está pasando, hermano? Porque es importante. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Con quién se casó? Con mujeres cananeas. ¿Y qué decía Rebeca? Dolor me causas que te hayas casado con estas mujeres. ¿Y qué hicieron con Jacob? Ahora tú vete a la tierra de mi hermano para que te cases, porque no quiero que te cases con una cananea. Pero José, sí, ese Salvador que le estoy diciendo está casado con una egipcia. Por ende, hermanos, sus hijos son egipcios. Vaya conmigo, 41 al 50-52. Dice así: y nacieron dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio luz a Asenath, hija de Potífera, sacerdote de On. Y fíjense los nombres, hermanos. Y llamó José al nombre del primogénito Manasés. Así como Juan, Pedro son nombres comunes aquí en México, Manasés es el nombre más común egipcio. ¿Cómo te llamas, Manasés? Eres egipcio. El primogénito de José tiene el nombre más egipcio que hebreo. Pero no solo eso, fíjese, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Sí, hermano, todas esas penurias que le acabo de hablar que pasó José. Y toda la casa de mi padre. José está diciendo: tú, hijo mío, te llamas Manasés porque he olvidado todo el trabajo, pero también la casa de mi padre. Porque José no sabía lo que Dios tenía preparado para él.
Y José ya estaba viviendo en una vida egipcia. José ya estaba inmiscuido en una vida egipcia. Mi hijo mayor se va a llamar Manasés, porque me ha hecho olvidar la casa de mi padre, el daño que me han hecho, lo que me causaron mis hermanos. Y al final vamos a ver un José totalmente renovado, un José totalmente convertido, un José sirviendo al Señor. Y hermanos, es importante ver versículo 52. Y llamó al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mis aflicciones. Y hermanos, hay que entender esa parte. Fructificar en la tierra de mis aflicciones. Me hizo olvidar, José venía sufriendo. Fue un niño cuando lo vendieron sus hermanos. Hermanos, y es donde entramos aquí. Jacob tenía que adoptar a sus hijos, a sus nietos, para que fueran llamados hijos de Jacob, hijos de la herencia. Fíjese lo que dice versículo 6. Y lo que desde el capítulo 48 le dice en el versículo 5: ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron antes en la tierra de Egipto, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son mis hijos, como Rubén y Simeón. ¿Y quiénes son Rubén y Simeón? El 1 y el 2. Como ellos van a ser Efraín y Manasés, como ellos van a ser mis hijos. Y fíjese versículo 6: y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. José, olvídate de Efraín y de Manasés, ahora míos son. ¿Sabe qué, hermano? Así le hizo Dios con usted. ¿No me cree? Efesios 1, 3 y 5. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Jacob no sabía que iba a haber una tribu de Efraín y una tribu de Manasés, pero él sabía que tenía que adoptarlos, porque por fe vivía Jacob. Por fe vivía Jacob. Y recordemos, Jacob, el que le robó la primogenitura a su hermano, el que engañó, el que no, ya quedó atrás, hijo nuevo es. Y hermanos, así son hijos nuevos ustedes. Romanos 8, 15 a 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, así como Jacob adoptó a Efraín y a Manasés para serlos sus hijos. Así Dios nos adoptó por medio de Jesucristo. Y José perdió todos los derechos sobre Efraín y sobre Manasés, así como el mundo perdió los derechos sobre usted, porque ahora usted es hijo de Dios. Dice: sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ahí en Romanos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob, iban a recibir los mismos beneficios que sus tíos. Y por eso después existe una tribu de Efraín, y por eso después existe una tribu de Manasés. Incluso la tribu de Manasés era tan grande que la mitad se quedó de un lado del río y la otra mitad pasó al otro lado del río. Y vamos a ver más detalles de Efraín. Hermanos, Dios nos ha adoptado. Gloria a Él. Y no es hasta el Nuevo Testamento cuando Cristo viene. Y no es hasta el Nuevo Testamento que nosotros podemos leer. Aquí, hermano, usted está en Génesis 48 y le están diciendo que por medio de la adopción es que ellos son salvos. Por medio de la adopción en ellos se van a cumplir cosas. Y por medio de la adopción es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Por obra y gracia
de Dios, no porque tengamos algo que valga la pena en nosotros. ¿Qué tenían Efraín y Manasés? Dos niños que materialmente no necesitaban nada. Eran hijos de José, el segundo de Faraón. Materialmente no necesitaba nada, incluido, hermano, José. Al dárselos a su padre, les está quitando todos estos beneficios que tienen ellos como egipcios. Pero José veía algo más que lo material. Veía algo más que el poder de Faraón. José había entendido. Este José que dijo: me has hecho olvidar la casa de mi padre, en el capítulo 41. Ahora estamos en un capítulo 48 y está dando a sus hijos porque siente que hay algo más importante que en este mundo. Y José tampoco va a saber, porque al final del capítulo 50 muere José. Y José nada más pide: lleven mis huesos a la tierra. Hermanos, Gálatas 4, versículos del 4 al 7 dice: porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama nuevamente: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo de este mundo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y hermanos, y puedo seguir leyendo los versículos, pero entiende, hermano, que el plan de Dios es tan perfecto que usted está en ese plan. ¿Por qué esto no me da motivo? Esto no me mueve a sentir que debo confiar en esto totalmente. ¿Por qué en mi día confío más en otras cosas que en esta promesa que me ha dado? Ser hijos de Dios. Ser hijos del Creador. Ser hijos del que sustenta todo. ¿Qué puede pasar, hermano? La historia continúa, versículos del 8 al 22, para terminar el capítulo. Y aquí vemos una historia donde se vuelve a repetir cómo Jacob, siendo el menor, es bendecido. Ahora, Rubén perdió su primogenitura, que era el hijo mayor de Jacob. Más adelante vamos a ver por qué incluso en las bendiciones que Jacob da a sus hijos, él pierde su primogenitura. Ahora su primogenitura es pasada a Efraín, el hijo menor de José, sobre Manasés. Y esto es, y hermanos, y vemos la historia del 8 al 22 y vemos cómo incluso José se los pone en una posición de tal manera que el padre nada más extienda las manos, y a la derecha esté Manasés y a la izquierda esté Efraín, y el mayor vaya a ser bendecido. ¿Y qué hace José? Cruza las manos. Y José lo intenta corregir y Jacob le dice: no, hijo, sí sé, y aquí está. Y hay dos puntos que destacar, hermanos. Uno, versículo 8. Dice del capítulo 48: y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él les dijo: acércalos ahora a mí, los bendeciré. Versículo 10: y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no los podía ver. Los hizo pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Y hermanos, ¿les suena esta historia? ¿Cómo fue que Jacob aprovechó para tener la primogenitura? Se aprovechó de la ceguera de su padre. Ahora Jacob está en la misma situación, pero su hijo José es muy diferente a como él era hijo con su padre. Y este hombre, Jacob, vivía por fe. Y estos dos muchachos, este muchacho Efraín va a ser, y dice, versículo 14: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, y colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, versículo 15, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que se mantiene desde hoy, desde que yo soy hasta este día. Versículos 19 y 20. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido.
pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios con Efraín, como Efraín y como Manasés. Y se puso Efraín antes que Manasés. Y se cumple otra promesa: el menor contra el menor. Y hermanos, y aquí es importante saber, porque más adelante en la historia vamos a ver cómo ese pueblo grande, esa nación grande que David y Salomón gobernaron, es dividida por uno de los hijos de Salomón, y se divide en dos grandes naciones, el norte y el sur. El norte Israel y el sur Judá. Pero la casa de Israel, o la nación de Israel del norte, era conocida como la casa de Efraín. Incluso en la casa de Efraín fue donde, en Silo, fue donde Salomón inició el tabernáculo. ¿Quién más le recuerda a Efraín? Bueno, Josué, lo vamos a ver en Éxodo. Josué, hermanos, el sucesor de Moisés, es de la tribu de Efraín. Entonces, claro que es bendecido. Pero también en Oseas vemos cómo el mismo Dios le dice al pueblo de Efraín: te he olvidado, ya no eres mi pueblo por causa de la idolatría. Y vamos a ver cómo también, mientras que Judá es la descendencia de los reyes, y por ende la descendencia de nuestro Salvador Jesucristo, porque mientras que Efraín recibió la primogenitura, en Judá serán bendecidas todas las naciones. Amén, hermanos, somos bendecidos en medio de Jesucristo. Pero Efraín, la tribu de Israel del norte, cuando fue exiliada por Asiria, nunca regresó, hermanos. A la fecha no ha regresado. Mientras que Judá fue exiliada a Babilonia y regresó a los 70 años. Y de hecho toda la historia que vemos después, cuando Jesús, vemos que los judaicitas, los fariseos, todos esos son de la tribu de Judá. Por eso son llamados judíos. Judá. La religión es judaísmo. Judá. No es el pueblo de Israel. Es Judá. Hermanos, es algo que nos invita. Si esto, hermano, que les estoy diciendo, la perfección, hermanos, de esto, no puede ser cuestionable por nosotros. No podemos ir de rodillas a Dios y decirle: ¿por qué me haces esto? Cuando vemos lo que Él hace y Él nos ha dado el reino sin merecer nada. Hermano, si usted ha creído en Cristo como su Salvador, si usted ha creído, usted es hijo de Dios, es el creador de todo, es el que causó el diluvio, el que salvó a Noé y le dio familia. Y todas estas naciones que estoy hablando, hermanos, vienen de Sara y Rebeca, dos mujeres estériles. Ese es el Dios de que usted es hijo, que convirtió a un hombre temeroso en padre de naciones. Estoy hablando de Abraham, a un mentiroso como es Jacob en padre de 12 tribus. Y hermanos, y usted con este padre que tiene, con esto que usted que va a heredar, ¿a qué le puede temer? A las deudas, a los problemas físicos, a los problemas de este mundo, hermanos. Todo es temporal. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Porque somos hijos de un Dios que no podemos describir en nuestro corto vocabulario, y que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Porque el plan de Dios es suficiente. Tú debes confiar en Él totalmente. Punto número 2. Porque su palabra es viva y eficaz. Capítulo 49. Su palabra es viva y eficaz. Voy a enlazar con el versículo 21 y 22 del capítulo 48. Dice: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Ahora, te lo voy a cambiar de vocabulario, hermano. Y llamó Dios a sus hijos y dijo:
juntaos y os declararé las cosas que han de acontecer en los días venideros. Juntados y oíd, hijos de Dios. Ustedes, yo, estamos aquí reunidos, escuchando la palabra de un Dios vivo, escuchando por eso la palabra de un Dios viviente, y todo lo que le estoy diciendo, hermano, si no cambia algo en su corazón, hermano, hay que buscar la palabra. Porque no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo. Y por ende sus palabras, lo que leemos y lo que estamos es aquí, nos juntamos a estudiar, a aprender, hermano, no es hueco. Juntados y oír. Porque si queremos recibir de Dios, primero hay que oír. Si queremos recibir, hay que oír. Romanos 10:17, yo creo que ya se lo saben todos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, hermano, ahí la tiene usted en su mano. Y Jacob lo entendía, por eso les dijo a sus hijos: júntense y escuchen lo que les voy a decir para los días que vienen. A lo mejor sus hijos no entendieron lo que les decía con esto. Me voy a ir a Zabulón, versículo 13, Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Y le juro que en ese momento Zabulón estaba, ¿y esa bendición qué es? Y Gad, ejército lo cometerá, mas él la cometerá al fin. Pues si yo fuera hijo de, me está diciendo eso, hermanos. Claro, porque si solo vemos a Gad, pobre de Gad. Pero hermano, usted sí sabe por qué le está diciendo eso a Gad. Y si no, hermano, váyase a leer Reyes y Crónicas, y váyase a los profetas, y empieza a leer, y una vez que termine el Antiguo Testamento, sígale con el Nuevo, y va a entender que al final en Apocalipsis, usted es hijo de Dios, y va a ser llamado cuando Jesucristo venga, para salvación eterna. Porque usted es hijo de Dios. Hermano, en el Evangelio, y todos somos cuerpo con Cristo a la cabeza. Por eso el hermano Marcelo decía: no ores por las peticiones del hermano, vive las peticiones, hermano, porque cuando al cuerpo le duele la cabeza, se siente lo demás. Cuando nos duele la mano, no podemos mover un pie, el resto del cuerpo se siente impotente. Así es la vida del cristiano. Si la mano derecha no se mueve, la izquierda hace el trabajo de las dos, pero se preocupa porque se mueva, para que se recupere. Y hermanos, así debe ser la vida del creyente. Si usted vino hoy aquí solo a cumplir el requisito de cristiano, hermano, usted no está reunido. Si usted nada más vino aquí a sentarse y a escuchar y que hable el hermano y yo termino y me voy a mi casa porque eso hace un cristiano, hermano, usted no está reunido. Usted nada más vino a perder su tiempo, a sentarse aquí. Porque ni siquiera está oyendo lo que le estoy diciendo. Usted está contando el tiempo para que yo termine y usted se pueda ir a hacer sus actividades. ¿A qué vino? ¿A oír? Escuche. Porque por fe es que somos hijos de Dios. Porque el mundo nos llama locos. Porque es mejor ahorita con este clima estar acostadito, comiéndome un taquito de barbacoa, cobijadito, viendo la tele, porque para el mundo ese es el placer. Porque llega el lunes al trabajo y usted está cansado porque no descansó, porque se levantó temprano el domingo, hizo actividades, salió tarde de la iglesia, y el lunes hay que levantarnos temprano y seguir las actividades. Hay que trabajar porque necesitamos trabajar para mantener la casa. Necesito hacer mis actividades y mi cuerpo se cansa. Pero no hay nada más que como espiritualmente usted hoy se vino a alimentar. Y por más que el cuerpo esté cansado, espiritualmente usted está lleno. Porque sabe cómo debe vivir afuera. Y cuando se le está acabando la fuerza, hermano, porque a veces uno solo en casa, aunque lea, batalle y tengamos esa dificultad en nuestra carne, el miércoles me reúno, me junto y escucho nuevamente y me fortalezco y salgo a pelear la buena batalla. Porque eso es ser hijo de Dios. Así que si hoy vino a escuchar estas promesas de Dios, es porque la palabra de Dios es real, es viva y es eficaz, porque tenemos a un Dios vivo. Usted es bendecido por ser llamado hijo de Dios. Todo este pasaje habla de las bendiciones, hermanos, que les da a sus hijos. Y vuelvo a aclarar, bendiciones. Aunque veamos cosas malas ahí, está bendiciendo a sus hijos, porque los hijos no merecen
las cosas. Y nomás voy a leer un ejemplo. Rubén, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Y ahora sí, se escuchaba un Rubén poderoso, pero ahora fíjense que dice, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo, fíjense, no entra mi alma. ¿Por qué? Porque recordemos cómo les dijo Jacob a sus hijos, no me escucharon. Hicieron. ¿Y qué dijeron los hijos? Es que no íbamos a dejar que trataran a nuestra hermana como una prostituta. El mundo daña al creyente. Dina fue violada, pero sus hijos se vengaron, sus hermanos se vengaron a nombre de su hermana. ¿Quién dice que el juicio es de Dios y no del hombre? ¿Cuál es el problema que hay afuera? Hermano, dice, maldito en su furor que fue fiero, su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob, yo los esparciré en Israel. Y recapitulando, nomás que entienda que está hablando aquí, que está diciendo, Simeón quedó atrapado en Judá, no pudo ir a otro lado, fue mezclado con Judá. Leví pasó a ser, por gracia de Dios, el pueblo sacerdotal para servir a Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Leví? No tenía ningún derecho. Ellos eran dedicados 100% al servicio de Dios. Y fueron esparcidos en todas estas juicios que hubo contra el pueblo en todo el país de Judá y de Israel. Y no solo eso, fueron para toda parte. Y hermanos, es de llamarnos la atención Rubén, perdiendo la bendición por un deseo carnal. ¿Recuerdan a su tío Esaú vendiendo su primogenitura por un guiso? Simeón y Leví, sin bendición por asesinar, aun cuando era justificado humanamente hablando que hicieran eso. Es una llamada de atención a nosotros, hermanos, para cuidar nuestro carácter, nuestro vigor, nuestro furor. Aunque la causa sea justificada, nada tenemos que agarrar y tomar el juicio de Dios por parte de nosotros. ¿Cómo perdemos nuestro testimonio allá afuera? ¿Cómo nos enojamos a veces por un semáforo? Porque el de adelante no se movió, yo ya voy tarde, le estoy pitando. Por un vecino ruidoso, porque somos intolerantes, porque ocupamos frases como es que yo así soy, tú me debes de aceptar. Oh, hermano, usted es nueva criatura en Cristo. Debe cambiar su forma de ser, porque trae consecuencias. Lucas 6:45. ¿Cómo ocupamos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero fíjese el versículo completo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Qué tipo de luz eres en el mundo? ¿De qué habla tu corazón? Porque cuando movemos nuestra boca es el que está hablando en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Cómo soy? Rubén, Simón y Leví, aún así fueron partes de las tribus, fueron parte de eso. Dios los consideró, Dios los hizo. Y hermano, me voy a centrar nada más en José y en Judá. Voy a leer del 8 al 12 y del 22 al 26. Del 8 al 12 dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Versículo 8. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como el león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga el Silo. ¿Y de qué están hablando? Del Mesías. Hasta que venga, de ti saldrán los reyes, David, Salomón y todos esos reyes que ya conocemos. Porque de ahí nació Jesús. De ahí vino nuestro Salvador.
y a él se congregarán los pueblos. Atado a la vid su pollido, y a la cepa del hijo de su asna, lava en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Y cuando leí los últimos 2 versículos, batallé mucho para entender qué quería decir, cuáles eran esas frases, y simplemente es: con Jesús vendrá abundancia. Y aquí hace referencias, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque dice: atado a la vid su pollino. ¿Quién ata un animal a una planta? ¿Qué le va a pasar a la planta? Se la va a comer. Pero aquí no importa, tú atas el animal a la planta porque hay abunda. Y la frase que me gusta: y sus dientes blancos de la leche. Tus dientes están tan blancos porque tomas tanta leche, y cuando existe mucha leche es que hay mucho ganado, y si hay mucho ganado es que tú eres abundantemente rico. Pero las mejores abundancias que hay en Jesús es que usted espiritualmente será llamado al reino de los cielos. Y es la referencia que hace. Y a pesar de que Judá no recibe la primogenitura, sí es dada la promesa que de él vendrá el Salvador. 22, me voy a José, que va a ser Efraín quien reciba, pero pues aquí José sigue vivo. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sobrepasa, hermanos, la bendición de José, los muros de Israel. La bendición de Israel, de José, va a ir más allá. Y nosotros somos parte de esa parte que fue sobrepasada y que se extendieron del muro. Es que desde aquí, hermanos, nos estaban diciendo que nosotros podíamos ser hijos de Dios. Lo asatearon, lo aborrecieron los arqueros, mas su barco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron, porque las manos de la fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones en los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu parte fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre tus hermanos. Y parece que José es puesto acá. ¿Puede vanagloriar José? Claro que sí, pero vamos a ver un José diferente al final de este capítulo. Y hermanos, a lo que quiero llegar, hermanos, y es un pueblo que se reúne. Un pueblo que estamos aquí unidos, que estamos aquí escuchando. Nuestro resultado en el mundo debe ser diferente. Porque usted ha venido a escuchar, a tener fe en algo, hermano, que yo le puedo contar esta historia, pero tiene 100% de pensar que es mentira, pero usted por fe cree que es verdad, porque usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, ¿qué pueblo somos? ¿Qué hago aquí? ¿A qué vine hoy? ¿Cómo nutro mi fe? ¿Cómo crece mi fe? Mi esperanza, mi amor. Espiritualmente, aunque el cuerpo se vaya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque el plan de Dios es suficiente, tú debes confiar en Él totalmente. Y voy a terminar con esto, hermano, porque incluso en la muerte su promesa se mantiene. Porque en la muerte las promesas de Dios siguen vigentes, porque usted murió en el mundo y despertó siendo hijo de Dios. Y es posible que su cuerpo físico muera, pero usted va a ser llamado a estar con Dios. Versículos 49 del 28 a terminar el capítulo 50. Jacob confiaba en Dios, confiaba en sus promesas, a tal punto que afirmó dónde lo sepultaría José. Recordemos que el capítulo 47 le dice: hijo, prométeme que me vas a sepultar. Y fíjese, versículo 29 del capítulo 49. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo,
No está diciendo si tienen chance, a ver si quieren, hijos míos. No, sepultadme. Porque él le había pedido a José que lo hiciera. Y sabía que su promesa iba a ser cumplida. Y no porque confiara en José, sino porque confiaba en Dios. Y me voy a ir al versículo 33, que es el último versículo del capítulo 49. Dice, hermanos: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, cuando acabó de ver todo esto que acabamos de leer, versículo 48, 49, y acabó todo esto, fíjense lo que dice. Si nos acordamos que batalló para levantarse. Bueno, ahora encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Una muerte en paz, hermano. Jacob murió en paz porque confiaba en las promesas de Dios. Sabía que la muerte solo era un camino más. Incluso Lea fue reconocida. Me voy a rezar un poquito. Versículo 31. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca. Y allí sepulté. Fíjense lo que dice Jacob. Ahí sepulté yo. ¿A Raquel? No, a Lea. Le dio su lugar a Lea. ¿Qué le dijo Dios a Lea? En ti haré naciones. Y fíjense lo que está haciendo. Le está dando su lugar a Lea. A pesar de que Jacob carnalmente amaba a Raquel, ya vimos toda esa historia, cómo Jacob hizo y deshizo por tener a Raquel. Jacob al final entendió que Lea era la primera. No se dejó guiar por su carnalidad, sino por lo que Dios nos manda. Batallamos, sí, vamos a batallar, pero le da a Jacob 147 años vivió Jacob y murió en paz. Fíjense, encogió sus pies en la cama y expiró. Jacob había cumplido lo que tenía que hacer. Y Pablo entendía esta paz, hermanos. Es un versículo que conocemos mucho. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ojo, vienen acompañados de 3 versículos más. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si Dios no lo llama, si Dios todavía lo mantiene aquí, como decía la hermana de su hijo, es porque algo quiere de nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Para qué nos tiene aquí? ¿Para qué? ¿Para mi familia? ¿Para mis nietos? ¿Para mi vecino? No lo sé. Pero busquemos en la palabra del Señor qué es lo que quiere de nosotros. Continúa la historia. Y José, vamos a ver, inicia capítulo 50, y del 51 al 50:14, José le cumple su promesa a Dios. José le cumple su promesa a su padre y entierra a Jacob en la tierra de su parentela. Tanta gente que se movió, que en el versículo 11 dice: y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim. Le cambiaron el nombre al lugar por tan fuerte que fue este movimiento por ir a enterrar a Jacob, a su parentela. Y ahora entramos del 15 al 20 y vemos a un José. 50, 15 al 20, vamos a ver a un José, hermanos, diferente. Un José fiel, que yo les decía, agarrado a las promesas de Dios. No a la fortuna que tenía con Faraón, a las promesas de Dios. Dice: viendo los hermanos de José, versículo 15 del capítulo 50, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos.
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Claro que tenían temor de que su hermano los quisiera. Ahora sí ya no está mi papá, ahora sí me voy. No, fíjense a este José. Vinieron también, versículo 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y fíjense la respuesta de José. Recordemos ese José del capítulo 41. He olvidado mi tierra y lo pongo Efraín porque me ha fructificado Dios. Pero fíjense a este José. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió lo que es ser un siervo de Dios. No sé qué está haciendo Dios con mi vida. No sé por qué me está tratando de esta manera. Pero espero poder decir, y espero que hermanos puedan decir: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, porque el plan de Dios y sus promesas son perfectas. Porque son perfectas. Cualquiera que sea tu problema, va a ser encaminado por Dios. Versículos 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y se acaba, hermanos, la historia de Génesis. Entonces, hermanos, porque el plan de Dios es suficiente, tú debes confiar en Él totalmente. Uno, porque usted es hijo de Dios, fue adoptado totalmente. Dos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tres, porque incluso en la muerte, por ejemplo, aquí de estas dos personas, sus promesas se mantienen vigentes. Y hermano, quiero cerrar. Acompáñenme en Mateo 22, 31, 32. Mateo 22, 31, 32. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Porque la muerte solo es un camino y las promesas de Dios se van a mantener, porque Dios es un Dios de vivos. En lo espiritual, hablando de esto, hermano, porque el plan de Dios es suficiente, tú debes confiar en Él totalmente. Padre, gracias te damos porque nos permites entender lo que quieres de nosotros. Gracias porque en este libro de Génesis que nos has dado todo este año que hemos estudiado, nos has demostrado la dependencia que hay que tener de ti. La dependencia en que debemos aferrarnos a ti. Gracias por llamarnos hijos tuyos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque nos hablas todos los días. Nos recuerda que tan débiles podemos ser si no estamos contigo. Ayúdanos a entender que este cuerpo es temporal, que lo espiritual es lo eternal, que en la eternidad estaremos todos reunidos alabándote y glorificándote. Pero no nos dejes en las batallas diarias. Ayúdanos a luchar esa buena batalla, a vivirla, para ser llamados hijos de Dios de una manera digna.
Ayúdanos, Padre. Tú conoces el corazón de cada hermano aquí presente. Tú conoces cada batalla, cada error, cada caída que hemos tenido. Pero tú nos levantas, tú nos mantienes. Ayúdanos. No nos dejes. Nunca nos has dejado. Ayúdanos a buscarnos. Gracias te doy, porque siendo este Dios vivo que eres con nosotros, nos permites mantenernos vivos. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos. Gracias porque hoy hemos decidido estar de corazón aquí escuchando. Gracias por todo. En nombre de Cristo te damos